a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barbat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos como siempre trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. Alguien voló sobre el nido del cuco. Digamos, en Hispanoamérica y en Argentina se conoce como Atrapado sin salida. Es una película de comedia dramática psicológica americana del 75, dirigida por Milos Forman, basado en la novela homónima de Ken Kesey del año 62. Esa película, que todos la recordamos, protagonizada por Jack Nicholson, Danny DeVito, Christopher Lloyd, etc. Básicamente digamos, cuenta la historia de un criminal reincidente que es trasladado a un hospital psiquiátrico. Una historia de Gonzalo Vázquez que narra sobre la que hubiera sido posible la llegada de Tony Kukoc a Chicago Bulls en el año 91. Alguien voló sobre el nido de Kukoc. Y dice así: con el desdén del hombre poderoso Jerry Reinsdorf, dejó todos aquellos papeles sobre la mesa según los había recibido y se recostó suavemente en el sillón, cruzando las manos sobre el pecho. Muy bien, soy todo oídos, dijo, mirando a los dos hombres que tenía delante. Krause tomó la palabra. No en vano era él quien había viajado a Split. Phil sabía que con Krause por medio era inútil querer hablar, así que prefirió seguir callado. Vamos a ver, es un 2,8 metros, ligero, muy rápido. Se mueve como un base. Allá lo comparan con Magic Johnson. Ja, esos idiotas. No, Jerry, créeme, es muy bueno, mucho mejor de lo que imaginás. Nadie sabe muy bien qué es lo que hace mejor, si tirar, o pasar, o cargar con todo un equipo él solo. Lo hace todo bien. Mira acá. Krause removió los papeles hasta señalar algo con el dedo. ¿11 de 12? ¿Qué es eso? Triples. Son triples. 11 de 12 de triples. Y es más alto que Horace Grant. Nos masacró Jerry. Nos masacró él solo. Esto fue en el Mundial Junior, hace 3 años. Antes había ganado otro campeonato que organizan ahí. Lleva ya 2 campeonatos de Europa con un equipo del sueño. Pero eso es por él, porque él está allí. El verano pasado volvió a ganar con su selección y Krause siguió hablando apresuradamente durante un buen rato. Lo está ganando todo, hasta que sus palabras sonaron como un zumbido y propietario y entrenador se cruzaron una mirada cómplice. Vale, Jerry. Es suficiente, Phil. ¿Tú qué dices? Phil Jackson, como de costumbre, tomó su tiempo antes de responder. Sí, es muy bueno. Mejor que Vlade Divac, ese pívot blanco de Los Ángeles que había sorprendido a todos. Puede que no hayamos visto nunca un extranjero como él. Poco antes del draft del 89, el mismo Phil Jackson, obrando al margen de Doug Collins, en aquel entonces entrenador, había sugerido a Jerry Krause vigilar muy de cerca a Vlade Divac. No te importe utilizar la primera, y si no ha salido para cuando nos vuelva a tocar, hazlo entonces. Krause traicionó a aquella petición por 2 veces. En los corrillos previos a las elecciones, los nombres de Divac y Radja sonaban de lejos a la inmensa mayoría de managers, algunos de los cuales no ocultaban un manifiesto desprecio. ¿Quién? Venga, Jerry, no voy a desperdiciar mis números. Hazlo tú si quieres. Nadie confiaba en los europeos. With the 6th pick, Stacey King. Sí, Stacey King, el pívot que jugó también en la 98-91 en Atenas de Córdoba, el mismo. With the 18th pick, con el pick número 18, BJ Armstrong. 5 minutos después, David Stern pronunciaba con torpeza el nombre de Vlade Divac y un equipo, Los Ángeles Lakers. ¡Imbécil!, musitaría Jackson a la pantalla. Muy bien, vete a por él, anda por él. El 27 de junio del 90, 2 meses después de ganar el yugoslavo su segunda Copa de Europa y con el Yugoslavia Split, y otras 2 han de adjudicarse el Mundial de Argentina, pese a la presencia otra vez más de los Estados Unidos,
Los Bulls de Chicago blindaban sus derechos sobre Tony Kukoc, convencidos de que su elección motivaría su salto inmediato. No habían pasado ni 2 horas cuando Jerry Krause echó el lazo sobre Herb Brown, que justo había salido del Juventud de Badalona en marzo de ese año, como ojeador para Europa. Mediado que el verano, se celebraron en Seattle los Goodwill Games, con la presencia de todas las selecciones importantes de la escena internacional, lo que suponía una magnífica oportunidad de verlo en directo. Phil, ¿qué te parece si vamos a Seattle? Hablemos con él. Y Phil Jackson le contestó, Jerry, ¿tengo que contestar ahora? Phil Jackson estaba en otra cosa y en otra casa. En el 73, justo después de ganar su segundo anillo, Jackson había empleado parte del dinero acumulado, en su época como jugador, en adquirir un terreno de 9 acres de unos 36.000 metros cuadrados en la profunda Montana, donde levantó una casa como lugar de retiro de verano. Desde entonces no había faltado a su cita con la calma, y tampoco lo haría ahora. Atenuar las viejas molestias en la espalda, secuela de su carrera como jugador, y sobre todo disponer mentalmente todo el proyecto de la nueva temporada en Chicago, ocupaban sus prioridades. De ese proyecto Jackson sentía además que Kukoc no formaría parte, y una intuición era para él una orden. Jerry, no voy a ir, ve tú si quieres. Yugoslavia se anotó a la victoria en Seattle. Otra vez resultó muy sencillo deshacerse de soviéticos y americanos. La lectura de aquel torneo, al que Yugoslavia se presentó con notables ausencias, es que parecía una cuestión menor el suplemento de jugadores de que rodeara a Kukoc. Este lo seguía ganando todo, por encima de un grupo compacto formado por Luka Pavicevic, Zoran Chutura, Jarko Paspali, Jelko Bradovic, que se retiraría como jugador el año siguiente, Zoran Jovanovic, Dino Radja, Sabahutin Dino Bilalovic, el bosnio, Velimir Perasovic, Juris Dovic, el esloveno, Radislav Čurčić, que luego jugaría en Israel, Arijan Kovačić, que sería estrella en la Liga Italiana, y Zoran Savic, también con experiencia en la Liga y en el Barcelona, volvió a descollar de modo aplastante entre ellos el espigado Tony Kukoc, a quien el técnico Dusan Ivkovic dejaba dirigir a placer para asombro de los americanos allí presentes, que comenzaron a referirle en efecto como a White Magic, el Magic Johnson blanco. Sin apenas descanso entre uno y otro torneo, Yugoslavia asombró en el Mundial de Argentina con una abrumadora superioridad. No era ya cuestión de marcador, llegaron a tener una ventaja de 19 contra los americanos y hasta por 30 si hubiese hecho falta, sino de una brillante resolución de juego que con Kukoc como detonante relegaba la táctica posicional tal y como lo hacía la mejor NBA, de la que se verían obligados a echar mano a partir de entonces. Ya en su 6º año en Chicago, Michael Jordan venía observando un firme compromiso de franquicia que él mismo denominó "demichaelization". La cara amable de este proceso era, a su juicio, la mejora del equipo en su nombre, pero había otra que no aceptaba precisamente con agrado: la toma de decisiones a su margen. Algunas de ellas pasaban por el traspaso de Orlando Woolbridge, la adquisición de Rod Sellers y la pérdida de Charles Oakley por un Cartwright cuyo fichaje solamente los futuros resultados le harían aceptar. Pero las verdaderas motivaciones de su creciente hostilidad residían en el salario y los conceptos de imagen. Michael quería más dinero y un mayor respeto a su imagen. Desde su llegada a Chicago se había desarrollado un proceso sin freno que identificaba a toda la franquicia de Chicago con Michael Jordan, principio y fin de todos los esfuerzos de marketing. Y así fue hasta que ese mismo departamento experimentó la sensación de estar sometido a una sola cosa. Paralelamente aumentó en Jerry Krause un resentimiento hacia Jordan, al que veía como un obstáculo para la consecución de sus planes. Krause y marketing acercaron posturas. El manager reforzó incluso la postura crítica de sus creativos, haciéndoles ver que el éxito en las entradas, el éxito en el taquillaje y ventas de marketing no tenían en Jordan el motivo, sino en su duro trabajo diario de promoción. ¿Ustedes saben lo que les digo? Krause era muy locuaz. Solo me arrepiento de una cosa: no haber elegido a Hakeem Olajuwon. A esas alturas tendríamos 2 anillos, se lo enrostró en la cara. El contenido de esas palabras no tardaría en llegar a oídos de Jordan, cuya paciencia pudo agotarse del todo al ver en la portada del calendario oficial de Chicago para la temporada de 1990
a Scottie Pippen. Aquella era la primera vez que Jordan no ocupaba la portada de una publicación interna, de una revista interna de Chicago. En consecuencia, Jordan decidió reducir su cooperación con las campañas del equipo y en cambio aumentar la de sus firmas privadas, como prueba, por ejemplo, su viaje a España aquel mes de septiembre, que se jugó el All-Star de la presentación de la temporada de Liga CB 90-91. No contento con ello, aprovecharía la menor operación para mostrar su discordia. Así fue como despreció profundamente la elección de Tony Kukoc. Desprecio que aumentó al saber que Chicago iniciaría el diseño de un plan para potenciar la imagen del yugoslavo como símbolo de renovación y que en ese propósito emplearía la organización buena parte de sus esfuerzos. El primero de ellos fue hacer llegar a Kukoc una misiva en la que se dejaba bien claro que por mucho dinero que le ofrecieran en Europa, Chicago podría superarlo con facilidad. Así pues, Jordan encontró en Kukoc un magnífico pretexto para justificar su abierta hostilidad a la nueva política del club. Rechazó colaborar con las promociones y decidió como nunca antes preocuparse tan solo de sí mismo. Ese tal Kukoc podía ser la experiencia de toda esa gente, pero desde luego que no la suya. Así en los entrenamientos, no escatimaría veneno en sus comentarios alentando la discordia entre sus compañeros. O sea que ya le ven como una futura estrella en la liga. Ya. Espera que reciba un codazo de Bill Laimbeer y van a ver cómo no va a volver a oler la pintura. Declaraba él. Yo no digo que no sea bueno, seguro que lo es contra todos los amateurs, pero no tiene idea de lo que es la NBA, decía Jordan. Precisamente en una de esas sesiones tuvo lugar el primer encuentro entre Jordan y Krause con Kukoc de por medio. Para Krause, convencer al por entonces yugoslavo era tan sencillo como que Jordan se lo pidiera personalmente. Una mañana, el directivo aguardó pacientemente en un rincón del multiplex, el pabellón de entrenamiento, a que Michael se quedara tirando a canasta en solitario. Hey Mike, contigo los reboteadores no llevan mal, ¿eh? Michael siguió tirando como si nada. Sin embargo, no soportaba de aquel tipo. Si algo no soportaba de aquel tipo es que fuera incapaz de ocultar sus intenciones. Verás, habíamos pensado que si fueras vos quien le llamase y le pidieras, no le dejó terminar. Olvídate, yo no hablo yugoslavo, le dijo. Krause siguió a lo suyo, que en aquella temporada del 91, la 90-91, se redujo al ciego afán por afrontar la llegada de Kukoc y conseguirlo a costa de lo que fuera necesario, pase interna incluida. El caso es que Kukoc, de 22 años, ya se había manifestado al respecto. Estimaba saberse elegido por Chicago, pero aún no quería probar en la NBA. Krause no daba importancia a eso, pensó que jugar junto a Jordan era una oferta irrechazable y así, inmune a toda resistencia, el manager convenció al propietario para dejar intactos de la masa salarial $2 millones que utilizar en caso que Kukoc cambiara de opinión. ¿Estás seguro de hacer esto ahora, Jerry? No sé hasta qué punto nos conviene dejar a los jugadores por debajo del tope. Créeme, solo es cuestión de insistir un poco y enseguida dirá que sí. Hay que estar prevenidos para cuando llegue el momento. En fin, llegamos al final del primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más. La naranja, el número... Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en unocontraunoweb.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. El 28 de diciembre las cosas seguían igual, solo que aquel fue el día en que Krause viajó por segunda vez a Split para hacer entrega a Kukoc de una camiseta de los Bulls con su nombre y dorsal, así como una invitación para viajar al Chicago Stadium, maniobra tras la que, según Krause, el yugoslavo caería hechizado. Que vea todo esto, no podrá resistirse. Para dar más empaque al asunto, el directivo había estrechado lazos con la comunidad yugoslava de Chicago y presentó al jugador un amplio dossier que incluía información detallada de la colonia residente, así como firmas y citas de algunos de sus miembros más relevantes. Krause le confió además la contratación de un intérprete que acompaña al jugador en todo momento, incluso en el banco. Era cierto, Krause había empleado ya un dinero en ello, colando a un tipo en la organización bajo el peregrino cargo de assistant trainer. La obsesión de la directiva por hacerse cuanto antes con Kukoc pasó a ser un secreto a voces. Gran parte de culpa residía en la torpe indiscreción de Jerry Krause, quien no dejó ni un segundo de maquinar la trama para sacar al yugoslavo de su país, arrastrando en el intento al propietario de la franquicia. Fue de hecho la congelación salarial impuesta por Jerry Reinsdorf lo que verdaderamente encendió los ánimos de los jugadores tan pronto supieron que el motivo no era otro que Toni Kukoc, quien, para colmo, persistía indiferente al cortejo. Para él era totalmente indiferente. La política de recorte salarial se había iniciado ya en verano, con el fichaje a la baja de Cliff Levingston. Atlanta le garantizaba 4 años y 4 millones, pero su agente, Roger Kirschenbaum, exigía un mínimo de 5,4 millones. Cuando tocó negociar con Reinsdorf, jugadores y agentes se sintieron insultados. 750.000 por un año con opción a otro y mejora, es lo que puedo ofrecerte. Si tenés algo mejor, adelante. Levingston ganaría más en Europa y así se le hizo saber a Chicago. A los pocos días, el alero firma a contrarreloj aquella limosna. A ello siguió la situación de John Paxson, a quien Jerry Krause no quería en su proyecto. Él declaraba: "No hará falta ni quitárnoslo de encima, me juego el cuello que antes de febrero dejará de ser titular, Armstrong se encargará de ello", declaraba. Recién iniciado el año, Krause pensó en largarle y emplear su dinero en mejorar la oferta a Kukoc. No parecía servir de mucho que Paxson llevara a 6 años en Chicago sin levantar la voz, a pesar de que con $320.000 de sueldo fuera el base titular peor pagado de toda la NBA hasta ese entonces. Scott Williams y Bill Cartwright sufrieron igual indiferencia, pero el caso de Pippen era más sangrante. Desde antes de iniciarse la temporada, el jugador aguardó a que la directiva le comunicara su intención de renovarle. Pasaron las semanas y los meses y nadie habló con él. Cuando en enero la prensa de Chicago desveló la oferta en firme que se le había hecho llegar a Kukoc, los sentimientos de la plantilla hacia el yugoslavo pasaron de la velada reserva a la más expresa animadversión. Resultaba que en su visita de diciembre de ese año 90, Krause había ofrecido a Kukoc nada menos que $15,6 millones por 6 años. Como ultimátum se requería del jugador una respuesta antes de terminar enero. La prensa añadía que por esa circunstancia la masa salarial del equipo estaba casi $2 millones por debajo del payroll, por debajo del tope salarial, lo que situaba el payroll de Chicago en uno de los más bajos de toda la NBA, o sea, 2 millones por debajo del salary cap. Los jugadores rompieron con la directiva, quedando a merced de sí mismos con Jackson y la terapia de pista, 9 victorias y 4 derrotas en enero como única tutela. Para la plantilla, la realidad era bien clara. Para la plantilla, la realidad era clara. La directiva estaba entregada a toda una fantasía que les estaba costando dinero. Además de tener que escuchar multitud de veces todo lo bueno que podía llegar a ser quien no estaba allí con ellos, se le estaba ofreciendo una millonada a un jovencito europeo que, además de hacerse de rogar, podía robarles el puesto a cualquiera de ellos. Sensación que Pippen hizo radicalmente suya. Jordan estalló terminando enero, mes que transcurrió sin respuesta alguna de Toni Kukoc.
declaraba Jordan, me parece que no están interesados en ganar, solo en vender entradas, cosa que están haciendo a mi costa. No están dirigiendo el negocio a hacernos mejores. Y luego está ese tal Kukoc. De verdad que me asquea ese tema. Están perdiendo el tiempo en perseguir a ese tipo, declaraba Jordan en aquel entonces. El resto del equipo, con Kukoc como chivo expiatorio, asumió como valientes las declaraciones de Jordan, incluso como altruistas. Las declaraciones de un Jordan que incluso como altruista, cuando lo que en realidad podía motivarlas era saberse el sexto jugador mejor pagado de la NBA por detrás de Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, David Robinson, Sam Perkins, Magic Johnson y muy pronto John Sam Williams. Reinsdorf y Krause reaccionaron como de costumbre, de manera oblicua y distante. Una mañana Jordan se vio firmando en la puerta de casa el recibo de un paquete postal con remitente de las oficinas del club. El paquete contenía un total de 6 cintas de video, cada una de las cuales repetía el nombre de Tony Kukoc. Acompañaba al envío un escueto mensaje que invitaba a Jordan al visionado de las cintas para terminar de convencerse. Michael no solamente no vería nunca aquellos videos, sino que acto seguido llamó a su representante, a David Falk, dominado por algo muy cercano a la ira, muy cercano a la furia. David, quiero que escuches atentamente lo que te voy a decir y que hagas exactamente lo que te pido. Adelante. Si viene Kukoc, si te enterás que hay algún movimiento para traerlo ahora y sobre las cifras que se han hablado, peina el mercado, estoy dispuesto a largarme. ¿Qué? Sí, lo que oís. Las cosas no mejoraron. Antes bien se torcieron un poco más cuando a los oídos de Jordan llegó una nueva promesa hecha sobre Kukoc, nada menos que la titularidad como base del equipo. Como quiera que no hubo novedad, la lógica de Jordan procedía entonces del siguiente modo. 1. Estaba convencido de que el yugoslavo no medía por miedo. 2. La presión podía con él. 3. El fichaje resultaría un fiasco. Y 4. Si todos los esfuerzos de la franquicia se habían entregado a la adquisición de un fiasco en un momento tan delicado, él se largaría. Jugarse un órdago, jugarse una cosa así arriesgada de ese calibre ante Jerry Reinsdorf era una carta que podía esperar. Mientras tanto, cabía la presión sobre la directiva. Jerry, supongo que ya te habrás dado cuenta que ese tipo pasa de nosotros. ¿Pensaste en la posibilidad de traspasar sus derechos para algo real que nos pueda venir bien ahora? Michael, no me gusta el tono con que me estás hablando. Hablo en serio, Jerry. Solo te pido tiempo, puede que todo esto termine antes de lo que esperás. Esperar, ese es el problema. Ustedes esperan algo, yo no espero nada. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. Ya viene la segunda mitad, con la segunda mitad de la historia. Ya hablamos con más la naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos con la segunda mitad de la historia de Alguien voló sobre el nido de Kukoc. Jackson se estaba manteniendo al margen de todo cuanto ocurría por prudencia. Incluso eludía las chanzas de los jugadores en los entrenamientos. Con esa cara de Donut, ¿a quién quiere convencer?, declaraba que tenía a Ana Krause como Diana. Pensará que todos los americanos somos como él. Yo tampoco vendría, seguía declarando con respecto a Krause. La postura del entrenador tenía su lógica. Chicago se disponía a consumar la mejor temporada de su historia y no era momento de avivar el fuego. Pero todo hombre tiene su paciencia. Y el recelo de Jackson al quehacer de la directiva se hizo patente cuando comunicó a Reinsdorf que Kukoc les estaba utilizando para aumentar su caché en Europa. Declaraba Jordan: a esas alturas ya solo tengo claro una cosa, no es tonto. Krause aprovechó la ocasión para involucrar a Jackson en su película. Rogó al entrenador una llamada personal a Kukoc. Le dijo: diles que dispondrá de minutos, creo que ahí está el problema. Jackson aceptó llamar, pero más por convencerse a sí mismo que por amoldarse a las quimeras del manager. Cuando las palabras de la conversación telefónica se contaban con los dedos y cada silencio era nueva duda, Jackson se atrevió a decir basta. Y le dijo Phil Jackson a Michael Jordan: mira, chabón, hasta acá hemos llegado. O tomás el tren o este tren se larga. Discurría febrero del 91 y el enfado de los jugadores pendientes de revisión contractual aumentaba cada día. La directiva parecía haber desaparecido y un Jordan desafiante llenaba de dardos los titulares de prensa aún en medio de 11 victorias al hilo. En medio de 11 victorias seguidas. Declaraba Jordan: vale, estamos ganando partidos. ¿Y qué? El año pasado también. Pero, ¿cómo estaremos en playoff dada la situación de algunos jugadores? ¿Cómo es posible que John Paxson siga sin decir nada de lo que cobra? Le están jodiendo. Estas cosas son las que no soporto. Es nuestra última oportunidad de ganar algo. Y ellos pensando en Kukoc. Reinsdorf se vio obligado a reaccionar. A los pocos días llamó a Pippen y su representante, Karl Rove, en una conversación a tres. El propietario se disculpó por la tardanza justo antes de aclarar los motivos. Acordaron una extensión de 5 años por casi $18 millones. Pero había un problema que Reinsdorf expuso a las claras: la espera que estaba forzando Tony Kukoc. Si Kukoc decía que sí, necesitaban un montante hábil de $1,8 millones. En caso contrario, ese dinero iría a parar a las manos de Pippen. Precisamente le rogó Reinsdorf: solo necesito un poco de tiempo. Te doy mi palabra que hablaremos sobre esa revisión. Incluso si le lesionaras, te garantizo que las condiciones serán las mismas. Pero es muy posible que no podamos hacer nada hasta que finalice la temporada. ¿De acuerdo? Con profundas reservas, mordiéndose los labios y un rencor ahora sí enquistado hacia Kukoc, Pippen asintió. Al día siguiente de aquella conversación, Reinsdorf y Krause montaron en avión para emprender un agotador viaje de 19 horas con destino a Split. Pasarían el último fin de semana de marzo tratando de convencer a la familia del joven. Aquella urgencia venía motivada en el rumor cada vez más sólido de que al término de aquella campaña Kukoc ficharía por la Benetton Treviso por unos $4 millones al año. Una cifra que para aquel entonces y para la FIBA, para el salvaje FIBA, era impresionante. Es impresionante. Chicago ofrecería a cambio 6 años y $15,4 millones, unas cifras que no enamoraban a la representante del jugador, Mila Puglio, quien avistaba más cercano y sonante el dinero europeo. Mila Puglio era bosnia de nacimiento, pero su matrimonio con un italiano, con un boloñés, resultaría fundamental para abrir a Kukoc la vía italiana. Antes de presentarse en la casa, la pareja de directivos fue convenientemente informada de que la prensa yugoslava había liado aún más la madeja, asegurando que Tony Kukoc no iba a la NBA por problemas con el contrato de Pippen. Y Jordan puteando: maldita sea Jerry, ¿qué es toda esa mierda? A ojos de la familia Kukoc, de condición humilde, la llegada de aquellos dos tipos de radiante traje causó la misma impresión que una visita extraterrestre. Los padres del jugador no sabían nada de los Estados Unidos, a excepción de que estaban muy lejos. Krause ocupó el papel técnico informando a Kukoc de las positivas condiciones del equipo en la liga y lo mucho que él podría ayudar a mejorarlas.
Con la más radiante de sus sonrisas, Reinsdorf les habló de la abundante colonia yugoslava residente en Chicago y su fácil acceso a la prensa de Belgrado. Y le declaró Reinsdorf en aquel entonces: yo tengo 4 hijos, en aquel entonces entre los 21 y 28 años. Les aseguro que Tony será como mi quinto hijo, lo trataré como uno de ellos. Declaró. Los dos americanos no esperaban una fiesta eslava en su honor, pero lamentaban en silencio la visible frialdad con la que fueron recibidos, situación que la novia del jugador se encargó de alentar en los últimos instantes del domingo, pese a los esfuerzos de Sandra, la hermana mayor del jugador, por impedirlo. Ella declaraba: lárguense de aquí, Tony no va a ir a ningún sitio. Declaró. El propietario no dio mayor importancia al incidente y ambos se despidieron con la conciencia tranquila, pensando en haber hecho lo que debían y hasta persuadidos de que Kukoc diría que sí. A esas alturas, y de tanto insistir sobre lo mismo, manager y directivo se habían convencido de que aquel chico era la pieza final del puzzle para lograr el anillo. Reinsdorf iba incluso más allá, creyendo ver en el yugoslavo al sucesor de Jordan a la retirada de este, seguramente temprana, tal y como él mismo había manifestado. Mientras aquella última escena de domingo se producía pero miles de kilómetros de allí, el equipo caía derrotado en el Boston Garden en el mejor partido de toda la temporada. Perdieron contra los Celtics 135-132, dirimido tras 2 prórrogas y retransmitido para toda la nación. Al término de la primera prórroga, Jordan había logrado anotar a la media vuelta desde el banco Celtic. Aquella canasta, una de las más increíbles de su carrera, terminó luego invalidada por el reloj. Ya de regreso el mismo lunes, inicio de abril del 91, los artículos sobre el viaje de Reinsdorf se multiplicaron. Pippen volvió a aparecer en ellos como la víctima propiciatoria. Y los compañeros, lejos de moderar sus ánimos, le hicieron ver que el equipo pretendía a Kukoc mucho más que a él, y Krause no acudiría en su ayuda. Todo ello encajaba a Pippen, más aún cuando la semana anterior había sufrido un fuerte encontronazo con Krause, quien en el apogeo de la discusión le había llegado a reprochar que de no ser por él, Pippen no estaría en Chicago. Y declaró: nunca olvides que fue cosa mía sacarte de Seattle, me lo debes todo. Declaró. Día después, el Chicago Sun-Times se hacía eco del terrible enfado de Pippen por el viaje de sus directivos a cortejar al por entonces yugoslavo, mientras él seguía sin saber nada de su revisión de contrato. El artículo destacaba unas palabras en las que Pippen se preguntaba por qué habría de seguir jugando lo que restaba de temporada si ese era el modo en el cual seguía siendo tratado. Krause no se dio por vencido. Viajó a París para ver la Final Four, tras la que la yugoplástica, ahora Pop 84 Split, se proclamaba por tercera vez consecutiva campeona de Europa. El equipo había perdido a Ivanovic, a Goran Sovin y a Dino Radja, pero daba igual. Kukoc seguía tocado por la varita mágica que le hacía ganarlo todo. En aquel trienio irrepetible 89, 90, 91 había logrado enlazar Liga Yugoslava, Euroliga, Europeo de Zagreb 89, nuevamente Liga, Copa, Euroliga, los Goodwill Games, el Mundial de Argentina 90 y luego Liga, Copa, Euroliga y Europeo de Roma 91, lugar este último a donde había ido a parar su amigo del alma Dino Radja, lo que terminaría por motivar una última edición que pronto iba a tomar a traición a los Tiburones de Chicago. Mientras tanto, Krause intentó una vez más la llamada de Jordan con la rotunda negativa por respuesta. Los jugadores se sentían humillados. Los poderes de toda una franquicia NBA se estaban arrodillando ante aquel extranjero. Solamente el dinero empleado en los viajes de Krause a Split, 3 en pocos meses, habían servido para incentivar el salario de Paxson. Ellos no hacen más que llenarse la boca con la palabra de lealtad, pues ahora tienen la ocasión de demostrarlo, declaró Jordan. Aquellas fueron las últimas bocanadas de MJ antes del término de la liga regular. El 21 de abril, un premonitorio triunfo sobre Detroit en el Chicago Stadium ponía el broche final a la mejor temporada en la historia de Chicago hasta aquel entonces. 61 victorias y 21 derrotas. Uno de los mejores récords de liga regular hasta aquel entonces. Pero el ánimo de los jugadores no parecía reflejar aquel éxito. Pippen seguía sin obtener respuesta y Reinsdorf, consciente de su enésimo desaire, se vio forzado a improvisar un escrito por el que se comprometía a extender el contrato de Pippen por 5 años. Los casos de John Paxson y Bill Cartwright seguían detenidos, igual que Scott Williams, quien dirigió su mirada a Europa en cuanto escuchó de su agente que a lo peor Chicago no ejercía la opción de su año restante.
A Danny Hobson le entraron ganas de abandonar el pabellón terminado el partido contra Detroit. El día de su fichaje, Krause le había prometido el sexto o séptimo lugar de la rotación. No solo nunca fue verdad, sino que en la última noche de regular, Hobson fue el único que no saltó a la pista. Tras el partido se pudieron escuchar todo tipo de lindezas hacia Jerry Krause, hacia Jerry Reinsdorf y, como no, hacia Tony Kukoc. Jackson estaba muy preocupado. Arrancaban los playoffs. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan que yo hablo un poco más. La naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Regresamos con el último cuarto del programa. En la madrugada del viernes 10 de mayo, Jerry Krause dormía a pierna suelta en el hotel de Filadelfia donde se alojaba el equipo entre el tercer y cuarto partido de segunda ronda. Poco después de las 5 de la mañana, sonó el teléfono de la habitación. Jerry, malas noticias. Kukoc ha firmado con Benetton por 6 años. Jugará en Italia, así que ya se pueden olvidar de él, declaró. Krause se quedó helado. Escuchaba incrédulo a su secreto interlocutor, que siguió diciendo que el yugoslavo había visto en la TV croata un reporte donde se decía que los pesos pesados de Chicago, y en particular Jordan y Pippen, no le querían ver allí ni en pintura. En pijama y empapado por un sudor frío, Krause salió corriendo al pasillo y aporreó la puerta de la habitación de Jackson, y acto seguido hizo lo mismo con la de Cartwright. ¡Ha pasado algo terrible! Pensaron que alguien se había muerto o que Krause sufría alguna pesadilla. Mientras el manager se despachaba, decidió que el pívot llamara inmediatamente a Tony Kukoc para desmentir aquellos rumores que según él habían echado todo al traste. «Estás loco si pensás que voy a llamar otra vez», declaró. Cartwright tenía motivos para objetar. La última semana de abril había accedido ingenuamente a la misma petición que Krause le hacía ahora. El pívot fue el último en hablar con Kukoc. Ya le había extrañado no obtener respuesta del yugoslavo al confesarle que sería muy bien recibido. Durante aquella conversación,
Kukoc no hizo pregunta alguna. Para Krause había sido imperdonable que Cartwright cometiera el error, entre comillas, de que en lugar de decirle que Jordan le iba a llamar, le indicara que le iban a pedir a Jordan que le llamase. Olvídalo, de verdad, no es necesario, le dijo Kukoc. Fue todo cuando pronunció. Matiz o paranoia, Krause parecía ser entonces el único en no entender el significado de semejante respuesta. Aquel cuarto partido fue emitido por la NBC para toda la nación. Al descanso, Mike Fratello y Marv Albert acomodaron entre sí a Jerry Krause para una entrevista premeditada, agresiva. Albert tardó nada en apretar al manager, alegando que, lo que era ya público y notorio, el profundo rechazo que despertaba Kukoc en la plantilla. A lo que Krause respondió con una serie de balbuceos cuya torpeza obró el efecto contrario al deseado. Era inútil negar nada. Alguien debería haberle informado de lo ocurrido con Jordan y Pippen en los prolegómenos del partido para inmenso regocijo de las cámaras. ¡Fantástico!, fue lo que respondió Jordan. Ahora algunos jugadores van a recibir la mejora que se merecen. Más de uno va a alegrarse por ello, declaró. Pippen consumó la ronda. Y puede que por fin consiga ahora mi nuevo contrato, dijo. De regreso al hotel, pese a la victoria que adelantaba a Chicago por 3-1, un enfurecido Krause echaba peste sobre Marv Albert, de cuya culpa no dudaría si la negativa de Kukoc fuera definitiva. Todo eso es mentira y va a pagar por ello. Lo voy a hundir. Jackson caminaba a su lado. Déjalo ya, Jerry. Todo se acabó. Aquel partido fue emitido íntegramente por la TV croata. Las entrevistas fueron traducidas sobre la marcha y Kukoc fue testigo mudo de todo lo ocurrido. Un mes después, el mundo cambió para Chicago, ciudad del equipo campeón de la NBA. Pasate el lunes por las oficinas. Aquel lunes 17, Scottie Pippen firmaba su extensión soñada antes de que cayeran sucesivamente por este orden la de Cliff Levingston, John Paxson, Bill Cartwright y algo más tarde Scott Williams. Entre tanto, un 20 de mayo del 91, Sports Illustrated había especificado las condiciones del contrato de Kukoc con la Benetton. $13,3 millones por 6 años, una cifra inferior a lo que ofrecía Chicago. Lo que no contaba la entrevista era que Kukoc había alcanzado un acuerdo con el magnate Gilberto Benetton nada menos que en febrero, y Kukoc obviamente no dijo nada. Un triángulo formado por la representante del jugador, Mira Pollio, residente en Bolonia, su gran amigo Dino Radja en la Messaggero en la Virtus Roma, sí, el Messaggero Roma, y el balcánico Petar Skansi, fallecido recientemente, técnico entonces en Treviso, había sido más que suficiente para encontrar a Kukoc el calor de los suyos no muy lejos de su pueblo natal. Aquella distancia no era una cuestión menor. El yugo eslavo de la guerra había vuelto a caer sobre una tierra históricamente fracturada y Kukoc declinó a alejarse de su familia, no quiso alejarse de su familia, por cuya vida temía seriamente. Una enorme pancarta, Stop the War in Croatia, rezaba una pancarta que portó en París ya por entonces Slobodna Dalmacia, en lo que sería el Yugoplástica Pop 84, Slobodna Dalmacia en la 91-92 en Split. Bueno, tras perder Split a manos de Juventud en el Open McDonald's del 91. El ocaso de aquel verano, el de mayor fractura entre Chicago y el jugador desde que fuera elegido, el del último oro de Yugoslavia como selección y precisamente el mismísimo corazón de Italia, fue empleado por el croata para suplicar a sus padres y su hermana que escaparan al conflicto y residieran con el entreviso. Lo consiguió, pero a los 2 meses la familia realizó una Split bombardeada, con electricidad tan solo de 7 a 11 de la noche, donde no había ni gas ni luz para prepararse el café por las mañanas. Fue inútil insistir, sus padres preferían aquello a abandonar el escenario donde había discurrido toda su vida. Kukoc no dejaría de enviar periódicamente dinero, comida y ropa a su barriada natal durante su periplo italiano, que nunca lo fue del todo. Los siguientes encuentros con Chicago tuvieron lugar, ¿quién lo iba a decir?, en plena pista de juego en terreno neutral. Barcelona, 92, donde los Estados Unidos no discriminaron genocidio alguno. Así arrasaron en la primera fase a la Croacia ya independiente por 33 puntos de diferencia. Pippen había pedido expresamente a Daly marcar a Kukoc, a quien dejó en un paupérrimo 2-11. Días después la final olímpica selló la diferencia entre envíos, pero un Kukoc algo más rodeado pudo soltar lastre y escapar a su sombra, terminando el encuentro con 16 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias. Jordan había alcanzado una nueva gloria y, motivado por la generosidad del momento, enfiló decidido sus pasos hacia él entre el tumulto y allí le dirigía sus primeras palabras. Maybe I will see you in Chicago. Quizás yo te vea en Chicago. Que solamente porque las pronunciaba más que a guiño sonaron a orden.
A los pocos días de caer derrotada la Benetton por el Limoges de Mosidar Malkovich, la final de la Liga Europea de Básquet que ganó la Benetton 59-55, jugado en la cancha del Olympiacos, en el Estadio de la Paz y la Mitad de Atenas. Kukoc, después de la Final Four del 93, dijo basta. Los torturantes 55 puntos de aquella final fueron la estocada. Europa había dejado de divertirle y así se lo hizo saber a Gilberto Benetton sin siquiera comunicárselo antes a su agente, ya por entonces Luciano Capitioni, cuya graduación por Michigan State y confianza de Mirapolio granjearon la suya propia. Kukoc pertenecía a la última generación de yugoslavos que había conocido la tradición de gestionar directamente su propio tráfico, sin intermediarios. O sea, la última generación de jugadores que no tenían representante, no tenían agente. El clamor del Pala Verde, atestado de pancartas a que el cierre de temporadas para que Kukoc se quedara, resultaba entrañable, pero insuficiente. Estaba decidido. Benetton fue generoso rescindiendo los 4 años restantes de su contrato. En aquel mes de mayo del 93, Sports Illustrated se hizo eco de la noticia anticipada en boca del propio jugador. Ya no me quedan más desafíos aquí, declaró. El siguiente paso era pues la NBA. Así, el sábado 19 de junio del 93, en la víspera del tercer anillo consecutivo logrado por Chicago Bulls, Toni Kukoc rubricaba por fin el pase que le vincularía de facto a la franquicia soñada. Jordan ya no estaba, su primer retiro, y el minutaje para Kukoc fue generoso. En aquella 93-94, como sexto hombre, Kukoc terminó siendo incluido en el segundo quinteto ideal de rookie, de novatos. Parecía inevitable que la prensa humeara durante todo el año G en el vestuario rojo, tratando de hallar una prueba fehaciente al consabido rumor de que Pippen apenas dirigía la palabra al extranjero más allá de lo estrictamente necesario. Chicago ocultó muy bien sus vergüenzas en aquella campaña. Sin embargo, el episodio por el que suspiraban los maledicentes, el episodio por el cual suspiraban aquellos que hablaban mierda de Kukoc, pues llegó con inusitada crudeza en la tarde del viernes 13 de mayo del 94, durante los últimos instantes del tercer partido de segunda ronda ante New York Knicks, cuya ventaja de la serie era ya de 2-0. Los Knicks acortaron la ventaja en los últimos minutos hasta lograr el empate a 102 a falta de 1,8 segundos para el término. Pippen había cometido un flagrante error de tiro a la última posesión, lo que irritó a Jackson al punto que durante el tiempo muerto decidió, para sorpresa de los presentes, que el último lanzamiento sería para Toni Kukoc, quien llevaba sentado en el banquillo un buen rato. Pippen desafió al técnico negándose a salir a pista. Myers puso el balón en juego desde medio campo y la media vuelta de Kukoc desde la alta bombilla terminó dentro. La situación devino sumamente arrebaladora cuando toda la plantilla en bloque, a excepción de Williams y Steve Kerr, eludió la felicitación al croata por el camino directo a vestuario. Únicamente el paso del tiempo hizo que todas aquellas fracturas sanaran, y el croata replicó su tripleta europea con otra tripleta NBA, algo que ningún otro jugador en la historia ha conseguido. Hasta 1998 conservó intacta su adhesión a la victoria, solo que a diferencia de Europa, ya nunca volvió a ser Kukoc el motivo principal. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales. @Hubstat, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, la cuenta del programa, www.worldhubstat.com, la base de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativos en barmax.com.ar. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.